el acuerdo está muy avanzado. La parte salarial está bastante cerrada. Los contenidos ustedes los conocen porque se han publicado, pero yo no lo repetiré porque tenemos un acuerdo de las organizaciones que hasta el día que no esté cerrado, porque es cierto que tiene que cerrarse el conjunto, ninguna de las organizaciones va a hacer público los avances que hay o la situación en la que se encuentran alguno de los temas. Pero va en la línea que venimos planteando desde el primer día. Hay que repartir la riqueza que se genera en el país a través de la recaudación de impuestos, pero también a través de la negociación colectiva, y por tanto los salarios tienen que crecer de manera neta una vez descontada la inflación, y eso se va a conseguir. Y además nosotros creemos que adicionalmente los salarios más bajos en nuestro país, que han sufrido una depreciación brutal durante la crisis, tienen que subir más. Como sindicato nos habíamos planteado hace un año que en este proceso de negociación había que conseguir los 1.000 euros, o lo que es lo mismo, los 14.000 euros al año, y esa es una cuestión que tiene que reflejar el acuerdo que firmaremos. Vamos a ver en el tiempo y qué escalonamiento tiene, pero que tiene que recoger. Por tanto, esa es la situación en la que estamos hoy, pero el acuerdo va a incluir otros elementos, tanto para la propia riqueza de los convenios colectivos, como a la vez también para llevar una mesa de negociación con la Administración. Los convenios colectivos tienen que entrar en más materias que la salarial, y en ese sentido nos gustaría que hiciéramos un proceso de humanización de la jornada de trabajo. Creo que hay que encontrar, ya que hemos hecho tantas concesiones en las empresas para que la flexibilidad horaria y de todo tipo se aplicara a las mejoras productivas de las empresas, yo creo que ahora es el momento de que esa flexibilidad también sirva para las personas, para que las personas puedan conciliar su vida con normalidad. En ese sentido, nosotros estamos trabajando para que la jornada de manera natural en nuestro país, en aquellos centros de trabajo donde sea posible, acabe a las 6 de la tarde. Queremos que se generen bolsas de flexibilidad para las trabajadoras y los trabajadores para sus asuntos, de tal manera que cosas que no están cubiertas por el Estatuto de los Trabajadores y necesidades de tiempo se puedan cubrir a partir de una bolsa que se recupere antes o después por parte de las trabajadoras y de los trabajadores, o cuestiones como la propia flexibilidad de entrada y de salida, que allí donde se pueda parece razonable que se pueda establecer un margen por lo menos de media una hora que permita de entrada y de salida. Y desde el punto de vista del convenio, todo el tema de la ultraactividad, creemos que hay que restaurarla sobre todo durante el periodo de negociación de los convenios colectivos. Ese es otro elemento que también está en el acuerdo, va a estar en el acuerdo. Y después hay un paquete importante de temas que van a ser objeto de negociación, en lo que nosotros decimos tripartita, o lo que es lo mismo con la incorporación del Gobierno, y que tienen que ver con la necesidad de actualizar, cambiar, derogar algunos de los aspectos más duros de la reforma laboral, en algunos de ellos incluso con un cierto compromiso por parte de la patronal. La prevalencia de convenios colectivos es un elemento clave. El convenio sectorial tiene que prevalecer sobre el convenio de empresa. La restauración del contrato relevo con las condiciones iniciales, es decir, pudiendo producirse a partir de los 60 años, nos parece que es otro elemento clave para la creación de empleo. Este es un país que tiene un 40% de paro juvenil, no tiene mucho sentido que la gente esté trabajando con más de 60, de 65 años, y que haya mientras tanto jóvenes que no encuentran trabajo. Hay todo un paquete de medidas, algunas de ellas tan novedosas como la creación de un fondo
al estilo del fondo que funciona en Alemania, que tenga recursos para poder acometer aquellas reestructuraciones temporales de plantilla que tienen que ver pues con bajadas de producción o cambios de sistemas tecnológicos. Por eso la negociación es larga porque somos plenamente conscientes de que por parte nuestra y por parte de las patronales las cuestiones tienen que estar bien cerradas y bien situadas, y es larga porque yo creo que vamos a ir a un acuerdo que realmente va a ayudar no solo a repartir la riqueza de las empresas, sino también a modernizar las relaciones laborales de nuestro país. El acuerdo creo que es inminente, por supuesto, antes de vacaciones. Me gustaría que la firma formal de todo no, porque nosotros vamos a hacer un proceso de ratificación convocando una consulta con nuestros delegados y delegadas, y eso requiere un cierto tiempo. Por tanto, yo creo que antes de que acabe el mes habrá una primera firma de un preacuerdo que será la base que tendremos que pasar a ratificación las organizaciones firmantes, cada uno como estime oportuno y conveniente, pero yo creo que antes de que acabe el mes de junio tendremos ese principio de acuerdo para ratificar por parte de las organizaciones.